Hola, ¿Qué tal? hoy nos sumergimos en algo profundamente humano. Esas emociones intensas, ¿no? Los celos, la ira, que a veces como que nos desbordan, se vuelven destructivas. Y la pregunta es, bueno, ¿hay maneras de manejar esto? ¿De navegar esas aguas turbulentas? Para explorar esto, tenemos hoy un material fascinante. Es un análisis detallado de un verso muy específico, Okanran Odi. Pertenece al corpus sagrado yoruba, el ese Ifá. Para quienes quizás no lo conocen tanto, Ifá es todo un sistema complejo de sabiduría, de adivinación, una filosofía de vida yoruba que usa estos versos como guía. Y nuestra misión hoy es desentrañar qué nos enseña este texto ancestral sobre cómo esas emociones, si no las gestionamos bien, bueno, no solo afectan nuestra vida, sino que pueden dejar una huella que va más allá, que perdura. Ok, vamos a intentar desempacar esto. Vamos a ver un poco el lenguaje del verso, su narrativa simbólica, que es muy potente, los temas clave que toca y, claro, qué tan relevante puede ser todo esto hoy. Empecemos por el nombre mismo, Okanran Odi. A veces también se oye como Okanran Didi. ¿Qué nos dicen estas palabras? Okanran suele evocar movimiento, ¿no? A veces conflicto, una energía fuerte. Y Odi, bueno, se asocia más con lo femenino, lo oculto, la intuición, pero también tiene ese potencial de desorden emocional, si las cosas no están, digamos, en eje. Y fíjate qué curioso eso último, el di. Significa algo como puro, claro, brillante. Es interesante la paradoja, ¿no? Un nombre que sugiere claridad para un verso que, como vamos a ver enseguida, nos advierte sobre una energía interna bastante turbulenta, que necesita ser encauzada, casi como si el propio nombre ya fuera una primera advertencia. Ojo, miren bien, que aquí hay algo que necesita purificarse. Exacto, una advertencia desde el vamos. Y luego nos topamos con esta frase clave, Adifa Funubu, que se traduce como se realizó adivinación para los celos. Me llama mucho la atención que se personifique a Obu, o sea, los celos, la envidia, esa posesividad como si fuera una entidad que va a buscar consejo a Ifa. Esa es una visión muy profunda de la cosmovisión yoruba. Ifá no solo orienta a personas, sino también a estas fuerzas anímicas, a energías fundamentales que nos mueven. Los celos, desde esta óptica, no son un simple sentir pasajero. Son como una fuerza espiritual con su propia dinámica, su camino, y que necesita guía para no desbocarse. Y el escenario donde pasa esto es muy simbólico. Nioyo Tion Losi y Daniele Koalak Bebekan, o sea, el día que Ubu, los celos, iba a un taller de herrero. Un taller de herrero, evoca imágenes muy fuertes. Fuego, transformación. Sí, el dominio del metal bruto, ¿no? A través de la disciplina, del trabajo. Es una metáfora riquísima. Representa ese impulso tan humano de querer crear, de construir, de darle forma a nuestra vida, a nuestro entorno. Pero la lección implícita es potente. Necesitas controlar tu fuego interno, esas emociones como la ira, los celos, para poder manejar bien el fuego externo, el de la forja, el de la creación. Si no, ese mismo fuego que debería ayudarte a forjar, bueno, termina quemando tus proyectos y a ti mismo en el proceso. Y ahí es donde Ifa interviene. Ofrece una guía, una recomendación. Wonikyo Ubu Shiore Funibinogu Bigola Janjan. Se le pide a los celos que hagan un sacrificio, una ofrenda, por el temperamento ardiente. Ahí está el núcleo del problema. Y vino Gubigona Janjan. Esa ira intensa, la furia casi incontrolable. Y la solución que se propone es el oré, el sacrificio u ofrenda. Y esto toca una fibra central de esta tradición. La idea de que es prácticamente imposible tener éxito real, duradero, en el mundo exterior, sea en la forja, un proyecto o relaciones, si el fuego interior, o sea, la ira, la envidia, los celos, está descontrolado. El desequilibrio interior, digamos, inevitablemente sabotea el esfuerzo exterior. No se trata tanto de eliminar esas emociones, sino de encontrar cómo equilibrarlas, cómo gestionarlas. ¿Y cuál era el propósito de ese sacrificio? El verso lo dice claro. Kiolek badun isheo worre, para que pudiera disfrutar del trabajo de sus manos. Es interesante esa palabra, gbadun.
disfrutar. En el contexto de Ifá, parece que va más allá del simple placer, ¿no? Apunta a una paz más profunda. Exacto. Esa satisfacción que viene del logro en armonía, del trabajo bien hecho, sintiéndose uno bien, en equilibrio. Precisamente. Refuerza la advertencia. Sin ese equilibrio emocional interno, no hay disfrute auténtico. No hay paz en lo que consigues. Puedes lograr cosas externamente, puedes forjar éxito material, digamos, pero la experiencia se siente vacía si por dentro te come la rabia o los celos. La calidad de la experiencia interna es clave. Pero bueno, aquí viene el giro, el momento crucial. Obukulati shevo okan randindidindidin. Los celos se negaron a realizar en sacrificio. La fuente sugiere que esa repetición din-din podría hasta enfatizar la urgencia de la recomendación. Y la negativa, kolati, se interpreta como un acto de soberbia, ¿no? De creerse autosuficiente, de cerrarse a la guía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ver las consecuencias de ese rechazo es fundamental. Desde la perspectiva de Ifá, no es solo un error práctico, digamos. Es una desconexión con el propio destino armonioso. Es darle la espalda a la sabiduría que busca el equilibrio. Es, en cierto modo, negarse a alinear la propia voluntad con un orden mayor, con una comprensión más profunda de cómo funcionan las energías. Y el resultado, tal como lo describe el verso, es bastante sombrío. Y no afecta solo a Ubu. La tigbana ni abono mo Ubu, tibani eru pupo. Desde entonces, los hijos de los celos han estado terriblemente gruñones. Y es importante aclarar quiénes son estos Omoubu, los hijos de los celos. No son descendientes biológicos, ¿verdad? Sino todas las personas que a lo largo del tiempo quedan como atrapadas en ese patrón de celos, envidia, ira. Exacto. Y su estado es de erúpupo, una irritabilidad constante, un mal humor de fondo, una insatisfacción que no se va. Y esto nos lleva a un principio fascinante y la verdad un poco inquietante de esta tradición, la idea de que las emociones no resueltas, esas energías negativas que no se gestionan, pueden de alguna manera heredarse, espiritualmente, culturalmente. El sufrimiento que nace de una elección como la de Ogú puede trascender al individuo, puede afectar a otros, creando como un linaje emocional. Si conectamos esto con el panorama general, bueno, vemos cómo se perfila la idea de legados emocionales que pasan de generación en generación o que se instalan en comunidades. Esa idea de herencia emocional es fuerte, ¿no? Nos hace pensar en patrones que vemos repetirse. Toda esta historia de Ogú funciona casi como una parábola universal. Está la aspiración inicial, querer aprender el arte del herrero, que simboliza nuestro deseo de crear, de tener éxito. Luego la advertencia de la sabiduría, de Ifá. Ojo, antes de ponerte a forjar afuera, tienes que atender el fuego que llevas dentro. Es una llamada clara a la preparación interior. Después viene la negativa, ese momento de orgullo, o quizás ceguera, donde Ogún dice, no necesito ayuda, yo puedo solo, subestimando el poder de sus propias emociones. Y finalmente, la doble consecuencia, que es lo trágico. No solo no puede disfrutar de su propio esfuerzo, sino que su patrón de malestar, de Eru Pupo, se perpetúa en otros que caen en la misma dinámica. La lección exacta es clara. No se puede construir nada sólido y satisfactorio sobre cimientos de caos emocional. Tarde o temprano, la estructura se resiente. Profundicemos un poco en los temas centrales que surgen de aquí. El primero es obvio, los celos, Obu, como fuerza destructiva. El verso no solo sugiere que daña relaciones, sino que mina la capacidad interna de gozar la vida. La fuente lo vincula mucho con la inseguridad, con una falta de fe en el propio camino. Y actúa en ambos frentes, ¿no? Internamente, corroe la paz, la autoestima, la gratitud. Y externamente, pues, siembra desconfianza, genera conflicto, puede romper lazos importantes. Es como un ácido que va disolviendo la conexión, tanto con uno mismo como con los demás. El segundo tema es la ira como obstáculo para el éxito genuino. Aunque uno trabaje duro, ponga todo su empeño en Ishe-Owo, el trabajo de las manos,
Esa Ivinu Gibona Yanyan, la furia interna, impide el disfrute real del resultado. El logro se siente vacío. Retomando la metáfora del herrero, que es muy buena. El fuego tiene que estar en la forja, controlado, aplicado con propósito para transformar el metal. Si el fuego arde sin control en el corazón del herrero, bueno, le nubla la visión, le agota la energía vital y, como dice el verso, le impide ekbadún, ese gozo sereno del fruto de su trabajo. La energía se desperdicia en la combustión interna en lugar de dirigirse a la creación externa. Es un desperdicio. Luego está el tema del sacrificio, el Evo. Es clave entenderlo no como un castigo, sino como una acción preventiva, ¿cierto? Era una recomendación para invertir en paz interior antes de que el fuego interno se descontrolara. Pero, ¿qué implicaba ese sacrificio? No necesariamente algo material doloroso, supongo. Exacto. El texto no le calla la naturaleza específica de la ofrenda aquí. Pero, en el contexto de Ifá, estas ofrendas o sacrificios suelen ser actos simbólicos, destinados a restaurar el equilibrio energético, a mostrar humildad, disposición para escuchar la sabiduría. Podría implicar soltar el ego, reconocer la necesidad de guía, hacer un esfuerzo consciente por cambiar un patrón. Es una herramienta proactiva para cultivar la armonía, no una penitencia. Refleja esa visión de Ifá de actuar antes de la crisis, ser proactivo espiritualmente. Un cuarto tema que da mucho que pensar es el de la descendencia emocional. Esa noción yoruba de que patrones emocionales negativos no resueltos pueden transmitirse, no genéticamente, sino espiritual, cultural o familiarmente. Mencionabas el ejemplo. Alguien hoy con una desconfianza o irritabilidad crónica sin causa aparente, visto simbólicamente como un hijo de Ogú. ¿Cómo se manifestaría eso más concretamente? Pues podría ser en familias donde la queja constante, la crítica o el pesimismo son como la norma, ¿no? Y las nuevas generaciones lo absorben como la forma de ser. O en comunidades marcadas por viejos resentimientos que se perpetúan, que no se sanan. No es un destino ineludible, ojo, pero sí un patrón aprendido o heredado energéticamente. Y requiere un esfuerzo consciente para ser reconocido y transformado. Ifá ofrece una perspectiva para entenderlo y simbólicamente una vía para romper ese ciclo. Y eso nos lleva directo al quinto tema, la necesidad de humildad. La negativa de Ogú, su caída, viene de su incapacidad para reconocer su propia vulnerabilidad, su necesidad de trabajar en sí mismo. Su orgullo fue su trampa. Totalmente. Y aquí la humildad no es debilidad. Para nada. Es fortaleza. La fortaleza de aceptar la guía, de reconocer dónde necesitamos ayuda, de estar dispuestos a trabajar en nuestro ego. La resistencia de Ogú es un espejo, ¿no?, de nuestra propia resistencia a mirar nuestras sombras. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuánto de nuestro sufrimiento viene de esa resistencia a admitir que necesitamos ayuda o que tenemos trabajo interior por hacer? Para darle un poquito más de contexto, este Odú o Cancrán Odí, dentro del sistema de Ifá, suele asociarse con momentos de transformación difícil, con conflictos internos intensos, a veces con ese choque entre nuestros deseos y lo que el destino parece indicarnos. La figura del herrero, el Onisha, es clave aquí. Representa esa capacidad de moldear la realidad, pero siempre exige maestría interna. ¿Sí? Y se relaciona con un principio yoruba importante, Okawa Kiñilo Awen Ishere, que viene a decir algo como cada uno debe ocuparse de su trabajo, asumir su rol en el mundo. Pero Ocanran Odí nos recuerda, no basta con ir a trabajar, necesitas prepararte espiritual y emocionalmente para ese trabajo. La habilidad y el esfuerzo solos no alcanzan si no hay equilibrio interior. Entonces, la gran pregunta. ¿Cómo nos habla esta sabiduría ancestral hoy en nuestro mundo tan distinto aparentemente? Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana? Yo veo conexiones muy directas. Pensemos en la salud emocional en el trabajo. ¿Cuántas veces vemos personas que, teniendo talento, oportunidades, se sabotean por una ira que no saben manejar, por celos profesionales que les impiden colaborar o por una envidia que les amarga sus propios logros? Es como si fueran hijos de Ogú sin saberlo. Y conectándolo con ese estado de Erupupó,
La irritabilidad constante. Quizás esa es la señal moderna. No siempre es una explosión de furia o celos evidentes. A veces es esa sensación de fondo, ese estar gruñón, incluso cuando las cosas van bien externamente. El verso sugiere que eso podría ser un eco de ese fuego interno mal dirigido, una señal de que algo necesita ser equilibrado, aunque no lo identifiquemos como ira o celos intensos en ese momento. O en las relaciones, claro. El verso es brutalmente honesto sobre cómo los celos, no protegen nada. Al contrario, corroen la confianza desde adentro, creando atmósferas tóxicas. ¿Cuántas relaciones se marchitan por esa incapacidad de manejar la inseguridad, la posesividad? Y luego está ese fenómeno tan contemporáneo del éxito sin paz. Personas que acumulan logros, riqueza, reconocimiento, pero viven con una ansiedad profunda, un vacío, una infelicidad constante. Este verso de Ifá nos ofrece una lectura interesante. Quizás descuidaron el trabajo interior. Hicieron la labor externa del herrén, sí, pero ignoraron el fuego que ardía adentro. El resultado es una victoria hueca, sin sustancia. Y volviendo a la herencia familiar o cultural, reconocer esos patrones de enojo crónico, de desconfianza, de negatividad, que a veces parecen venir de familia. ¿Qué nos aporta esta perspectiva? Pero Ifá no solo lo señala, sino que implícitamente ofrece una salida. Reconocer el patrón es el primer paso, fundamental. Luego viene el sacrificio, entendido en sentido amplio. El trabajo consciente de soltar el ego, de buscar equilibrio, quizá buscar guía terapéutica, espiritual, de mentores para no perpetuar ese legado de erupopó. Es tomar responsabilidad por nuestro estado interior, para poder disfrutar genuinamente de nuestra vida, ¿no? Entonces, para resumir el mensaje central, el Asheifa, la esencia espiritual de este verso, podríamos decir que los celos y la ira descontrolados son barreras directas para disfrutar de lo que logramos con nuestro esfuerzo. Exacto. Quien no domina estas fuerzas internas no solo se daña a sí mismo, sino que arriesga dejar un legado de malestar. La clave está en la humildad para reconocerlo y la disposición para hacer el trabajo interior necesario. Ese sacrificio de equilibrar el ego y buscar armonía para alcanzar la paz. Recapitulemos entonces la enseñanza fundamental de Ocanran Odi. Los celos y la ira son energías poderosas, muy poderosas. Requieren humildad, conciencia y un manejo activo, sea disciplina personal, buscar guía o prácticas de equilibrio. El éxito externo sin paz interior es una quimera, y nuestra negativa a enfrentar nuestras sombras emocionales puede crear una estela de sufrimiento. Esa frase final es lapidaria. Latik ba na awanomo ogu divan rupupo. Desde entonces, los hijos de los celos viven terriblemente gruñones. Y como reflexión final, quizás algo para que quienes nos escuchan se queden pensando. Más allá de rituales específicos, ¿qué fuegos internos llevamos nosotros? Quizás no sean grandes llamaradas de ira o celos, sino formas más sutiles. Esa envidia que no admitimos, pequeños resentimientos que vamos acumulando, esa irritabilidad crónica que justificamos diciendo «soy así». Una competitividad que nos desgasta en vez de motivarnos. ¿Podrían ser esas chispas las que hoy nos impiden disfrutar plenamente del trabajo de nuestras manos? Ya sea en la profesión, en las relaciones, en nuestra búsqueda personal de bienestar. Quizás el simple acto de reconocer honestamente esos fuegos, sin juicio pero sin negación, sea el primer paso hacia ese equilibrio y disfrute armonioso del que nos habla Ocanran Odi. Es una pregunta para llevarse. Este análisis forma parte de Africanismo en el portal. Para esta y otras informaciones de interés, visiten portalafricanista.com.ar. Ha sido un viaje profundo, a una sabiduría que, sigue resonando muchísimo hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.